Hola, comenzamos un tutorial para aprender el funcionamiento y el diseño de un analizador de redes basado en Arduino. Ya tenemos un prototipo que funciona razonablemente bien y vamos a tratar de reproducirlo. Los componentes auxiliares, el circuito auxiliar de medida que conectaremos a Arduino, lo vamos a diseñar con KiCad, que es este software que podemos descargar de la página web del proyecto. Cuando abrimos KiCad tenemos esta ventana. Aquí a la izquierda tendríamos un árbol de navegación sobre todos los componentes del proyecto. Y no solamente del proyecto, sino pues archivos auxiliares, como por ejemplo archivos de texto, documentación en formato de texto de LibreOffice, lo mismo en PDF, es decir, que nos permite navegar a muchos documentos que pongamos, como por ejemplo, como digo, documentación. Y luego los archivos propios, este sería el esquema y este otro archivo este otro enlace nos permitiría abrir el diseño físico, lo que se llama el PCB del circuito. Y este, por ejemplo, sería el Herbert. Acceder al Herbert, que es un formato para exportar la información del proyecto y para fabricarlo. Bien, pues vamos a abrir el editor de esquemas haciendo clic aquí y vamos a ver los componentes que necesitamos para ese proyecto. Si hacemos clic en esta ventana nos va a permitir hacer zoom a todos los componentes que tenemos, y si no es suficiente, pues en esta otra herramienta nos aparece una lupa que, abriendo una ventana sobre los componentes de nuestro interés, pues podemos hacer zoom sobre ellos para estudiarlos para verlos con más comodidad. Bueno, pues como vemos aquí tenemos resaltado lo que sería la parte del circuito auxiliar que nos va a permitir medir la corriente, que está basada en un transformador de intensidad, que sería este componente de aquí. Entonces, ese componente es un transformador de intensidad que físicamente es esto que vemos aquí. Aquí tenemos 5 transformadores de intensidad, que es propiamente un transformador. Aquí tiene un agujerito, por ahí hacemos pasar el cable cuya corriente queremos medir. Siempre tiene que ser alterna porque es un transformador y los transformadores necesitan corriente variable. Y tendríamos por aquí pues una corriente proporcional. En estos terminales nos facilitaría una corriente proporcional como cualquier transformador. Bueno, pues esto esquemáticamente en KiCad es este componente de aquí. No aparece el cable que nosotros tenemos que poner, porque eso en nuestro esquema no lo vamos a tener conectado. Entonces no aparece, solo aparecen los pines 1 y 2, esos pines metálicos que veíamos en la imagen. Y como digo, pues nos va a dar una corriente de salida proporcional a la corriente que hagamos atravesar por el transformador de intensidad. Bien. Pues esa corriente al final la vamos a hacer circular por una resistencia que conectemos, y como va a ser una corriente que es fija, que va a depender de la corriente que queremos medir, pues en función de la resistencia que conectemos tendremos más o menos tensión, porque esta corriente es, como digo, fija, pues tendremos más o menos tensión entre este punto y este. Es decir, esto lo que quiere decir es que si vamos cambiando esta resistencia, es decir, tendríamos que tener varias resistencias para tener distintas escalas. Si cambio esta resistencia con una serie de interruptores que aquí no están puestos, conmutadores, de manera que me permita cambiar de una resistencia a otra y a otra y a otra, pues tendríamos capacidad para medir con distintas escalas. Esta está ajustada para medir corrientes de unos 150 miliamperios de pico. Esta información la tendréis detallada en este archivo de aquí, en este o en este, que es el mismo pero en formato PDF. Bien, pues la tensión de salida de este transformador de intensidad la llevaremos a la entrada A11 de un Arduino Mega. Y el Arduino requiere que la tensión que vamos a medir oscile entre 0 y 5 voltios. ¿Y qué ocurre si lo que tenemos a salida aquí, lo que nos proporciona este transformador, es una corriente alterna? Pues tenemos que impedir que esa corriente alterna tome valores negativos, y además también tenemos que impedir que pase de 5 voltios.
Por eso hemos ajustado un valor de resistencia adecuado al nivel de corriente que queremos medir. Y además tenemos que conseguir, como decimos, que esté limitada, que no tome valores negativos. Pues esa función la cumple este divisor de tensión que tenemos aquí. Aquí tenemos 5 voltios, aquí tenemos tierra, 0 voltios. Pues en este punto, ¿qué tensión tendremos? Como esta resistencia y estas son iguales, pues tendremos exactamente 2,5. 2,5 voltios caerán aquí, otros 2,5 aquí, total los 5 voltios que tenemos. Y lo que conseguimos ahora es que este nivel de tensión oscile arriba y abajo de 2,5 voltios. Y está más o menos ajustado para que a un nivel de corriente de 150 miliamperios pues oscile más o menos entre 2 voltios arriba y abajo de 2,5. Es decir, que el valor más pequeño sería 0,5 y el valor más grande 4,5, más o menos. Los cálculos están hechos en ese documento que os decía. Bueno, pues este nivel de tensión de aquí, estos 2,5 voltios, para no tener, lo vamos a utilizar también en el transformador de tensión que nos va a permitir medir la tensión, pues para no tener que hacer un cableado desde esta parte del circuito aquí, pues ponemos lo que se llama una etiqueta y vamos a hacer una conexión simbólica con esta etiqueta. Vamos a verlo. Pasamos a esta otra parte del circuito que sería el transformador de tensión. Bueno, pues veis, pongo la misma etiqueta aquí y eso va a querer decir que va a estar conectada al mismo punto. Y la filosofía es la misma, que la tensión alterna transformada de este transformador, esta vez de tensión, un transformador de 239 voltios, que tendremos aquí la línea y el neutro, pues lo que vamos a tratar de conseguir es que oscile en torno a 2,5 voltios de nuevo. Y con este divisor de tensión lo que vamos a hacer es ajustarlo de la misma forma para que los valores no pasen no tengamos valores negativos y no tengamos valores de tensión superiores a 5 voltios, que es lo que requiere Arduino. Realmente lo que hacemos es ajustarlo un poquito más para tener un cierto margen de seguridad por si se producen sobretensiones, y va a oscilar entre 0,5 y 4,5 voltios, cuando aquí tengamos 230. Este divisor de tensión lo que hace es que esta tensión de salida de 9 voltios, pues la reduzcamos todavía más hasta esos 2 voltios de pico que requerimos. Y son estos valores porque realmente este transformador en vacío, es decir, cuando la corriente que va a circular, que va a proporcionar es muy, muy pequeña, como en este caso, pues no vamos a tener una tensión de 9 voltios, sino que va a ser mucho mayor. Entonces estos valores de resistencia ya están ajustados para que en estas condiciones reales de trabajo aquí la tensión oscile entre 0,5 y 4,5 voltios, manteniendo, como decimos, ese margen de seguridad. Y la última parte del circuito que tenemos que diseñar pues es la alimentación. De Arduino vamos a sacar los 5 voltios y la referencia de tensión de tierra con un conector. Esto será todo. Ahora veremos en los siguientes vídeos cómo hacerlo en nuestro propio proyecto.